Las historias de papel que hemos investigado y rastreado en este templo de la Biblioteca Nacional, concretamente en la hemeroteca, nos permiten continuar con ustedes páginas vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hoy vamos a evocar a un personaje extraordinario, escritor, científico o más bien intelectual, que tuvo una participación destacada en publicaciones como el Repertorio Americano, publicación internacional importante que dirigió Joaquín García Monge con cobertura latinoamericana. Para eso contamos hoy con la grata presencia de Montia Sancho Cuero, poeta, periodista, compiladora, escritora. Es justamente la compiladora del libro Mario Sancho en el Repertorio Americano, que recoge la mayoría o casi la totalidad de los escritos de don Mario en esta publicación tan importante y en diarios de circulación nacional de su época, entre 1899 y 1948, en los 59 o 60 años de su existencia, de su fecunda existencia. Gracias, Montia Sancho, por estar con nosotros en Páginas Vivas para evocar, y quizás es la primera pregunta, ¿cuál es la motivación de Montia Sancho para indagar, investigar y compilar la obra de su tío abuelo, ¿verdad? Efectivamente, don Mario Sancho? Muchas gracias, don Roberto, y gracias a la biblioteca por la invitación. Pues bueno, respondiendo a su pregunta, creo que lo que me motiva es que de niña en un diccionario encuentro el nombre de Mario Sancho, me llama la atención y ahí empiezo a preguntar quién es Mario Sancho. Me llamó mucho la atención porque era yo niña y lo veo a la par del nombre de Carmen Lira. Y me llama mucho la atención porque alguien que tiene mi apellido está a la par de Carmen Lira, la escritora de los cuentos de mi tía Panchita. Y de ahí empiezo entonces a preguntarle a mi papá y es recurrente, ¿verdad? Y me llama mucho la atención y entonces donde ya me cuentan y ya me enseñan los libros, entonces me nace la espinita que yo también quiero ser escritora. Qué interesante. Entonces por ahí viene, digamos, la inclinación de esta búsqueda, ¿verdad? De este pariente. Es muy interesante porque justamente es una motivación más que válida, por supuesto, de elegir una trayectoria. Antes de entrar en materia con don Mario Sancho, eh, Montia es poeta, escritora, compiladora y periodista. ¿Cómo ha combinado, digamos, esas áreas de la poesía con títulos tan lindos como Palomas de Graffiti, por ejemplo, en su vida personal y profesional? Bueno, en realidad, de ahí, en mi caso, cada cosa que escribo es producto de las vivencias, ¿verdad? De los sentires, de los dolores, de las cavilaciones. Y Palomas de Grafito no escapa a esto, ¿verdad? Luego vienen otras publicaciones donde ya se cruzan otras cosas, rupturas, el rastro de la grulla, que es un libro que escribo en homenaje a los 100 años del natalicio de Eunice Odio. Y entonces, pues, ese es el divagar en realidad de mi escritura. Maravilloso. Concretamente, de don Mario Sancho, cuando investiga, indaga, ¿cuáles esas fuentes en los periódicos y en otros documentos
realmente me imagino que se da cuenta de la gran dimensión que tiene Mario Sancho en la historia de nuestras letras y de nuestra intelectualidad. Sí, Es decir, perdón, que hubo un primer descubrimiento, casualidad o digamos la coincidencia del apellido y la herencia de sangre, pero luego lo descubre y nos lo muestra. sí, yo creo que más bien obedece, bueno, a esa inquietud, se dan cuenta de mi inquietud, y Mario se casa y solo tiene un hijo, Anselmo Sancho Larramendi. Anselmo se queda en Estados Unidos, donde nació, y solo tiene una hija, que también se queda en Estados Unidos. Entonces, Anselmo, que era muy amigo de mi papá, eran primos, pero aparte de eso eran muy amigos, porque hay primos de primos, ¿verdad? Y hay Claro, cercanías que a pesar de que sean familia no se dan, en este caso sí. Cada vez que venía de Estados Unidos, era estar con su familiar, que era mi papá. Entonces, recurrentemente lo veíamos. Yo supongo que al darse cuenta él de mi interés, es que decide en su último viaje traer una valija con todos los documentos que él tenía de Mario Sancho y me los entrega. Y me dice, aquí está esto, yo creo que usted es la única que puede hacer algo aquí porque Karen ya no va a regresar acá y de yo no tengo, y Mario se queda aquí sin ningún vínculo directo familiar. Entonces, bueno, yo tomo estos documentos y comienzo a pensar qué hago con ellos. Lo primero que hice fue tener un acercamiento con la Biblioteca Pública de Cartago, que lleva el nombre Mario Sancho Jiménez, y ver que si bien es cierto, llevaba el nombre de él, no había algo que mostrara a los cartagineses quién era él. Entonces, coordiné con la directora del momento, doña Lourdes, hicimos todo un infograma donde mostramos quién fue él, frases célebres que otros escritores dijeron de él, los libros que él había escrito, la reseña biográfica de él. Ese fue el primer paso. Siguiendo en la indagación y las cosas coyunturales, con la partida de doña María Rosa Picado Chacón, la esposa de don Abelardo Bonilla, mamá de María Bonilla, así. María y su hijo Abelardo Bladish comienzan a acomodar documentos y papeles y la gran sorpresa es que se encuentran un folder con documentos de Mario Sancho. ¿Por qué? Porque doña María Rosa había sido filóloga de Mario en su libro Viajes y Lecturas. Qué increíble. No solamente eso, sino que aparecen en ese folder documentos muy interesantes y de corte histórico, cartas firmadas, que son las que se presentan el año pasado en una exposición que hicimos aquí, algunas cartas que Mario me dio de Harvard, una correspondencia con Segismundo, el príncipe Segismundo de Prusia, firmada por él, cartas que me había dejado Anselmo, firmadas por Don Cleto. Bueno, entonces ya viendo ese panorama y sabiendo que tenía todo eso, es que pienso en que tengo que hacer algo más. Y gracias en parte a el estudio minucioso que había venido haciendo Flora Juárez y Seidy Araya, me dan un norte y comienzo a pensar también que existe la coyuntura de que se cumplían los 100 años del repertorio americano. Y Cómo van entonces, confluyendo todos los... exacto, confluye todo. Y entonces Ujú. ahí es donde yo digo, bueno, qué interesante hacer la compilación de Mario Sancho en repertorio americano. Así es como nace el libro y cómo se dio. Claro, que no se nos puede olvidar, recomendar para que no se nos olvide justamente que el libro Mario Sancho en el repertorio americano se puede adquirir bueno, se puede ver aquí en la Biblioteca Claro. Nacional, pero adquirir también en la librería universitaria. En la librería de la Universidad de Costa Rica, sí. Sí, Que por cierto, la portada del libro está acompañada por un grabado que le hiciera don Paco Amiguetti, ¿verdad? sí, correcto. Sí. Ahí lo van a ver ustedes, la portada del libro y el grabado de don Paco Amiguetti.
Son interesantísimas las crónicas de don Mario en este libro, porque de alguna manera retratan a una ciudad de Cartago que permanece en muchos aspectos urbanos, geográficos y sobre todo humanos, y también una nostalgia de una Costa Rica que ya no existe. Es como una aparente contradicción. Correcto, él era un hombre de un temperamento bastante fuerte, explosivo, era riguroso, tenía una fisga en su escritura. Eh, bueno, don Abelardo, voy a permitirme a leer una cita que hace Sí, don Abelardo Bonilla en su libro de la antología de literatura costarricense, donde dice que Mario fue, en el campo del ensayo, nuestro más auténtico valor, por su aguda y clara inteligencia, por su cultura excepcional de humanista y ante todo por su estilo, sin duda alguno, el mejor de la prosa costarricense. Y creo que se hace manifiesto en sus libros, ¿verdad? Como, si bien es cierto, recoge esa sensibilidad de un pueblo costarricense, de las vicisitudes de un Cartago abatido por un terremoto, pues tiene una universalidad en sus temas impresionante, ¿verdad? Y es que no solamente se queda en ese Cartago, sino que tiene la posibilidad de salir. Es cónsul en Boston, estudia en Harvard, es profesor de Harvard, Harvard lo recomienda para que sea profesor en la universidad en Brown, en Rhode Island. Eh, y bueno, nos da esa esa dimensión. universalidad, ¿verdad? Que tal vez el costarricense no tenía. Pero hablando concretamente, porque creo que me salí del tema de la nostalgia de Cartago, de esa No, 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 vivencia que él tuvo. estamos dentro del tema. Es más, vamos a hacer una pausa para, para continuar en la segunda parte de nuestro programa hoy con Montia Sancho, para que para salirnos del tema todo lo que podamos, más bien. Perfecto, perfecto. Estamos con Montia Sancho en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando con Montia Sancho sobre la figura extraordinaria de Mario Sancho Jiménez. En la música se habla de variaciones de un mismo tema, entonces yo creo que podríamos continuar con esta partitura, Montia. Claro, claro, claro. Bueno, quedamos en que la escritura de Mario toca mucho aquel Cartago de antaño. Mario nace en 1889 en una familia cartaginesa que está matizada con intelectuales. Viene de la rama de don Jesús Jiménez, es primo de don Ricardo Jiménez, sobrino de don Manuel de Jesús Jiménez Zamora. Entonces vamos viendo ahí una gama, ¿verdad? De gente, Por favor, eh, claro. ¿verdad? Que escribía, el mismo Max Jiménez Huete era su primo. Y si revisamos el árbol, topamos con Yolanda Oriamuno, topamos con Marjorie Ross, personas que han seguido esa Exacto, beta sin literaria, duda, ¿verdad? Que es impresionante, ese legado. ese legado. Y en su infancia, su padre
tiene una gran biblioteca y de ahí empieza a nutrirse. Y tiene la suerte, diría yo, de tener un amigo entrañable para él, que fue Clorito Picado. Pero me brinqué algo interesante. El papá de él, Carlos Higinio Sancho Oriamuno, que vivía en Cartago, al puro frente de la entrada principal de la Escuela Jesús Jiménez, al lado abajo vivía Pío Víquez. Entonces Mario de chiquillo se sentaba a escuchar las conversaciones de su padre con don Pío Víquez. Con Pío Víquez. Y era amigo de los dos de la chiquita, de la hija de Graciela, la hija de Pío Víquez. Entonces sí, tiene una gran ventana, ¿verdad? Para nutrirse de diferentes corrientes de pensamiento y construir su propio pensamiento. Pero bueno, la anécdota que yo cuento es que se hace amigo de Clorito y Mario está en la escuela de párvulos y Clorito está en la escuela del padre Peralta. Y Clorito lo trata de convencer para que se pase a la escuela. Bueno, Mario le parece muy bien pasarse y va a donde su mamá, Elisa Jiménez Oriamuno, y le dice: mamá, quiero pasarme a la escuela en que está Clorito. Y le dice: mamá, ¿pero por qué? Es que la escuela tiene muchas ventajas. ¿Pero cuáles? Es que el recreo es más grande. El recreo es más grande. Bueno. Ese era el argumento de peso para pasarse. Por supuesto, no lo dejaron pasarse. Sí, de las pocas fallas que tuvo Mario. Exacto, sí. Eso hizo que tuvieran una amistad muy grande, tanto así que cuando Clorito va a París a defender su tesis, que mucha de la investigación la hacen en la finca El Plantón, sí. Viaja con él. Viaja con él, lo acompaña y ya también él hace sus contactos y sus cosas en el campo literario. Pero bueno, esto es una muestra, ¿verdad?, de cómo durante tanto tiempo caminaron juntos. Inclusive hay por ahí un escrito que hace Clorito, no lo tengo por acá a mano, pero donde dice que van a pasar muchos años, donde Mario va a ser descubierto y va a ser apreciada su escritura, porque en esos tiempos no le daban el valor que en realidad se le debía dar. Clorito Picado logra visualizar la figura en la que se iba a convertir hasta la actualidad don Mario Sancho. Correcto. Así fue. Hay una aparente paradoja cuando leyendo el libro Mario Sancho en el repertorio americano, compilación de Montia Sancho Cuero, se define como pisote solo, que el concepto es una persona, digamos, aparte de ideologías o de sectas o de grupos, digamos, que de alguna manera limitan el pensamiento o el accionar. ¿Es así? Es así. En realidad creo que es una característica como un poco familiar, pero concretamente con respecto a Mario, es que a Mario lo tildan de comunista. Y él no era comunista, él era un libre pensador, un republicano, pero era amigo de Carmen Lira. Tanto así que hay un documento, una carta concreta que le manda Manuel Mora y le dice: Mario, quisimos ir a Cartago a visitarte, pero me dijo María Isabel que mejor no, porque no queremos comprometerte. ¿Por qué? Porque cuando él regresa del exterior, se incorpora como profesor del Colegio San Luis Gonzaga y comienzan a hacerle problemas y problemas y problemas porque creían que era comunista. Pero a ver, no se hace la lectura correcta. Él renuncia a ser miembro de letra de la academia precisamente porque se opone a la entrada del franquismo a la academia. Entonces, en ese sentido, yo creo que las personas, cuando nos sentimos atacadas, buscamos la manera de transitar en soledad y de transitar lo más alejado posible de aquellas cosas que nos puedan hacer daño. Es interesante también, Montia, sobre las fuentes de las que se nutre don Mario,
en la biblioteca de su padre, pero siempre nos interesa destacar en este programa el hecho de que era una época anterior en la que existían obviamente los periódicos de papel, estos tesoros, los libros, pero como en tan pocos años, 59 años o 60 que vivió, entre el 1989 y 1948, cómo hizo para nutrirse tanto, ¿verdad? Intelectualmente. Bueno, como le hablaba, creo que el entorno familiar Lo que favoreció lo todo. favoreció. De hecho, hay una cita que él hace aquí, Mario lo dice, eh, y lo expresa de esta manera. Los alumnos que manifiestan verdadero interés en la cultura literaria son siempre aquellos en cuya casa hay libros y personas aficionadas a leer algo, más allá que el periódico, la novela, la novena o los rótulos del cine. Qué Entonces, su interesante. entorno sí fue realmente muy rico desde el punto de vista político, por supuesto. Ahí vemos donde sale una cantidad de expresidentes que ha tenido Costa Rica, don Próspero Fernández Oriamuno, Pacífica Fernández Oriamuno, Mario Echandi Jiménez, Rodrigo Carazo Odio, porque están dentro de esta misma familia que se cruza de maneras impresionantes. Vemos a los Carazo, a los Alvarado, a los Zamora, a los Jiménez, a los Sancho y a los Oriamuno, Claro, ¿verdad? Entonces, sí es una familia que genera pensamiento y lo vemos no solo en Mario como resultado, sino en todas las personas que mencioné, ¿verdad? Y hay muchas más. claro, en toda esa intelectualidad. Exacto. Y aparte de eso, bueno, tenían la dicha de contar con algún recurso y salían a estudiar al extranjero, ¿verdad? Mi bisabuelo estudió en la Universidad de San Carlos, Mario, como hablamos, pudo estudiar en Harvard, ser profesor en la Universidad de Brown, eh, Sí. y así, ¿verdad? ¿Es una casualidad o coincidencia el hecho de que por un lado María Bonilla descubre todo ese valor a raíz de que su madre era filóloga y tenía con Mario Sancho esa relación intelectual, profesional, a la amistad que une desde hace un buen tiempo, según he leído y conozco, a Montia Sancho y a María Bonilla? Pues mire, en verdad yo pienso que yo debía haber conocido a María hace muchos años atrás y que la familia debió habernos vinculado. Y en realidad la familia en primera instancia no nos vincula porque María, don Abelardo se viene para acá. Entonces Ujú, María claro, prácticamente es es Josefina, pues. Josefina en su estancia, ¿verdad? Sí, Pero claro, tiene sus raíces en Cartago. Yo me crio en Tres Ríos, entonces deambulo por los dos lados y la vida nos claro. pone y era por algo. Qué interesante, Era por algo, ¿verdad? porque yo estoy segura que tal vez si no hubiéramos sido amigas de esos documentos, ay no, ¿y esto para qué? Se desaparecen, ¿verdad? Sí, Pero cómo no. que Abelardo haya tenido la curiosidad y ver, porque en algún viaje conversamos y yo a él le contaba de Mario y, ¿verdad? Ahí se hace la conexión y me hace mucha gracia porque es que la conexión también se da atrás, porque María es familia de Clorito Picado, Por supuesto. ¿verdad? Claro, qué ¿Verdad que sí? casualidad, ¿verdad? Es Eh, muy casual porque doña son María esas Rosa líneas es de la vida que, sobrina de Clorito Picado. qué interesante. Entonces ahí hay una conexión que, Claro. Montia, don Mario Sancho fallece en 1948. Quizás en estos minutos que nos quedan, un año particularmente significativo en nuestra historia desde el punto de vista del conflicto, del dolor, de del nacimiento de una nueva Costa Rica. ¿Cómo habrá, al fallecer don Mario, que escribió hasta el mismo año 1948, cómo habrá, seguramente, es decir, él muere e ignora lo que ocurre, obviamente,
y la nueva república que nace. ¿Hay algo que pueda Montia Sancho intuir sobre cuál era su pensamiento íntimo en el momento de fallecer y de dejar un país que en ese momento estaba en llamas? Mire, indudablemente creo que desde las letras hubiera levantado tribuna, como lo hizo en 1918 con la dictadura de los Tinoco. Y tal vez no puedo precisar exactamente qué hubiera hecho, pero Sí, me voy a permitir hablar de lo que hizo y tal vez podemos traspolarlo a lo que hubiera hecho por en el supuesto. momento de la dictadura de los Tinoco, que él está en Nicaragua. En Nicaragua, Mario funda un periódico y una revista, y desde ahí, junto con sus primos, los Bolio Jiménez, Jorge y Alfredo Bolio, empiezan a dar la lucha para ver cómo se acaba con la dictadura de los Tinoco y toma más fuerza cuando su hermano Carlos Jiménez, Carlos Sancho Jiménez, es asesinado junto con Rogelio Fernández Güell por Patrocinio Araya, esbirro de los Tinoco, ¿verdad? Y ellos entonces comienzan a dar la lucha. Para la familia Sancho Jiménez, Bolio Jiménez, Sancho Oriamuno, la situación es muy, muy complicada, muy dolorosa. La familia está partida porque un primo hermano de Mario Sancho, que era Manuel Francisco Jiménez Ortiz, era el ministro de Hacienda de los Tinoco, pero la familia estaba luchando contra los Tinoco, ¿verdad? Y eran primos hermanos. Entonces, es una situación muy dolorosa donde en un lapso de menos de 9 meses fallecen Alfredo Bolio, su hermano Carlos Alfredo Bolio Jiménez, su hermano Carlos Sancho Jiménez, y a consecuencia de esto, como dicen en antaño, por pena moral, Matilde Jiménez Oriamuno, la mamá de los Bolio Jiménez. Creo que si él se atrevió a la lucha y si él fue el que redactó el manifiesto, no me cabe la menor duda que él hubiera desarrollado pensamiento en torno a esto de una manera vehemente y defendiendo ante todo su pensamiento, ¿verdad? Y pensando siempre en desarrollar sus puntos de vista con la honestidad, transparencia y sinceridad en los que uno lee sus textos, que dicho sea de paso, no hemos hablado de que son textos los que escribía, que son atemporales, ¿verdad? Uno coge a Mario y dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Es como si estuviera leyendo algo sobre esta época. Esto demuestra justamente que las páginas de los periódicos de papel no son en modo alguno ni los libros que se escribieron en las épocas anteriores el pasado, sino que vivimos en un eterno presente o en un refrescamiento, en una circulación constante de nuestra identidad, gracias a valores como Mario Sancho Jiménez, a quien nos ha presentado a esta gran figura de nuestras letras, a Montia Sancho. Gracias, Montia, por participar en Páginas Vivas y quedamos abiertos a nuevas posibilidades de ahondar en la vida de don Mario Sancho y de la historia que le tocó protagonizar. Gracias. Gracias a usted, don Roberto. Gracias a ustedes también. Les invitamos para la próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Podríamos variar un poco a conversaciones de siempre desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.